La actual crisis política y social en Brasil es una crisis provocada desde el exterior del país, una crisis inducida que tiene como propósito afectar directamente a América Latina y a otras partes del mundo. No es una crisis que se haya provocado internamente, no es una crisis puramente de partidos políticos de Brasil, como nos lo están tratando de decir los medios de comunicación masivos. En este video trataremos las posibles consecuencias negativas de la destitución de Dilma Rousseff. Hola, ¿qué tal? El tema de esta ocasión es referente a la crisis en Brasil. Muchos ya saben, los medios de comunicación nos están tratando de dar la idea de que la crisis en Brasil es una crisis generada internamente. Nos dicen que hay un problema de corrupción en Brasil, nos mencionan a Petrobras, nos mencionan a Lula da Silva y nos mencionan actos de corrupción de la presidenta Dilma Rousseff. Pero a ver, vamos por partes. El problema concreto con la presidenta de Brasil es por una falta administrativa o unas faltas administrativas. El gobierno de Brasil pone el presupuesto para los distintos proyectos de nación que tiene y lo transfiere a los bancos, o más bien dicho, tiene el dinero en los bancos. Después los bancos transfieren ese dinero a las instituciones para que se lleven a cabo los proyectos de nación. Bueno, lo que pasó aquí es que el gobierno de Dilma Rousseff se atrasó con unos pagos y declaró esos pagos usando recursos públicos, usando la banca pública. O sea, no usó esos recursos, sino que declaró cuentas del gobierno usando números de los recursos públicos. Después el gobierno se pone al corriente con las deudas, con los pagos a los bancos y ya no pasó a mayores. O sea, no hubo un enriquecimiento ilícito por parte del gobierno, solo fue una falta administrativa, no hubo corrupción. Simplemente se maquillaron resultados del gobierno y sí, sacaron ventaja porque dijeron, estos son nuestros resultados, vamos bien, el gobierno va bien, el país está bien, siendo que se habían atrasado con unos pagos. O sea, Brasil está en una recesión, si no una recesión, sí cerca de una recesión. No hay crecimiento ya prácticamente en Brasil, crecimiento económico. Los partidos políticos que están en contra del gobierno de Rousseff y del anterior, de Lula da Silva, pues están tomando una ventaja exagerada, ¿no? Quieren destituir a una presidenta por faltas administrativas, que no es un delito, son simplemente acciones que cualquier gobierno hace en determinado momento cuando se ve obligado a presentar cuentas. Cualquier empresa incluso hace ese tipo de maniobras administrativas que no son necesariamente un delito. Y la oposición de Dilma Rousseff está tratando de exagerar y de provocar, con ayuda de los medios de comunicación, un apoyo social para destituir a Dilma Rousseff. A más tardar, creo que el 10 de mayo de este año, el Senado va a decidir si se le destituye del cargo temporalmente a Dilma Rousseff para hacerle un juicio político. Y sí, todo indica que va a haber una destitución de la presidenta. Aunque esto se va a poner un poco feo porque mucha gente apoya a Dilma Rousseff en Brasil y pues las cosas se van a poner feas socialmente en aquel país. El tema principal que quiero tratar en este video es las implicaciones que tendría una destitución de la presidenta de Brasil. Esta acción llevaría a consecuencias muy negativas, no nada más para Brasil, sino para la región que es América Latina y para el mundo entero, incluso para Asia.
Primeramente está la afectación que tendría el desarrollo político y económico de América Latina. Brasil pertenece al Mercosur, es una organización de países suramericanos que abordan temas de sociedad y de economía. Está conformado por 6 países y esa asociación se vería afectada, que de entrada ya tiene sus problemas, y este sería, digamos, un golpe muy duro al Mercosur. También está la UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, que está conformado por 12 países, Brasil incluido, y que también tiene sus problemas, y este golpe pues traería implicaciones muy desfavorables a la UNASUR y al Mercosur. Aparte de ello, el comercio petrolero de la zona de América Latina también se vería afectado, porque Brasil es el segundo productor de petróleo de toda América Latina, después de México. Pero bueno, México es un caso aparte, ya está totalmente vendido Pemex. El petróleo de México ya no es de los mexicanos, ya lo vendieron. En Brasil no es así. En Brasil está Petrobras, que es una empresa estatal y que se vio afectada por actos de corrupción. Y estos que participaron en esos actos de corrupción son los mismos que están a favor de destituir a Dilma Rousseff. Seguramente se quiere privatizar a Petrobras y obviamente no lo van a hacer con Dilma Rousseff, porque ella se opone a esto y no aceptaría privatizar a Petrobras. También se quiere afectar al desarrollo económico y político de América Latina, dando este golpe a Brasil como advertencia a los demás países latinoamericanos para no hacer tratos con China ni con Rusia en el futuro, o invitarlos, entre comillas, a renunciar a esas relaciones con estos 2 socios asiáticos que están en contra de otras economías mundiales. Bueno, hay 2 relaciones de Brasil con 2 países importantes en el mundo que se verían muy afectadas. La relación de Brasil con Rusia. Rusia ha venido acercándose mucho a Latinoamérica y a Brasil principalmente, y tienen muchos contratos comerciales. Últimamente han puesto sobre la mesa el tema de cambiar la moneda que usan para sus negocios entre los 2 países, cambiar el dólar por las respectivas monedas de cada país. Estos serían rublos y reales. O sea, es otro golpe que se le daría a otras potencias, y por eso quizá estén tratando de evitar que Dilma Rousseff continúe en la presidencia de Brasil. Y otra relación muy importante que tiene Brasil es con China. China es el principal socio económico de Brasil. Últimamente han hecho acuerdos en sectores comerciales, financieros y de infraestructura muy grandes, multimillonarios, me parece que alrededor de 45.000 millones de euros, y mantienen un amplio comercio entre ellos 2. China, por ejemplo, depende mucho del hierro y la soya que Brasil le brinda, y Brasil se beneficia de China en múltiples productos, tanto materia prima como productos ya fabricados que le llegan de China. Tienen acuerdos, como ya les dije, financieros y comerciales y de infraestructura. Está por comenzar a hacerse una vía férrea que cruzará todo Brasil de este a oeste y llegará a Perú. Es una línea férrea pues gigante, donde se manejarán millones y millones de dólares en su elaboración. También ha dado préstamos a Petrobras, China, a Petrobras, para ayudarla a salir de la crisis de credibilidad que tienen en Brasil y en el mundo entero. Esto pues obviamente va en contra de los deseos de Estados Unidos, porque a Estados Unidos le conviene que Petrobras se desintegre y el gobierno diga: Petrobras está hundido en corrupción y la única manera de salvarlo es eliminarlo y que entren empresas extranjeras a manejar nuestro petróleo. Y esto es un punto muy revelador, O sea, China ayudando a una paraestatal, a una empresa petrolera de gobierno, en este caso de Brasil, para salir de una crisis de credibilidad.
O sea, le está haciendo préstamos económicos y ayuda de otra índole que no han especificado para evitar su quiebra, siendo que Estados Unidos siempre ha mantenido una política exterior de tratar de inculcar a los demás países la privatización de sus recursos naturales. O sea, aquí estamos ante un claro ataque de China contra Estados Unidos. China ayudando a una empresa petrolera de gobierno para evitar que ésta sea privatizada en el futuro. Entonces, si analizamos la situación fríamente, veremos que hay muchos intereses fuera de Brasil para que esto se esté llevando a cabo, esta destitución, que es casi un golpe de Estado. No es un golpe violento, pero sí es un golpe, digamos, civil, más que nada, porque no se está usando la fuerza del ejército ni nada de eso, hasta el momento. Porque yo siento que más adelante la destitución de Rousseff no va a ser tan sencilla, porque mucha gente apoya a Dilma Rousseff. Aquí los países del Mercosur y de la UNASUR se están alentando, porque ya deberían de haber hecho presión para que la clase política de Brasil, opositora a Dilma Rousseff, se deje de estas tonterías, de atacar con cosas que son ridículas. Son simples faltas administrativas que no tienen por qué ser la causa de una destitución de una presidenta. O sea, eso nunca se había visto en el mundo entero. Y esta destitución va a afectar a toda América Latina. Va a afectar a las relaciones que tiene Brasil con China y con Rusia, y por ende va a afectar la economía futura de Brasil. Si bien es cierto que ya muchos contratos de Brasil con China y con Rusia ya están firmados, un presidente interino de Brasil mientras Rousseff está en juicio, o terminado el juicio, si se le decide destituir del cargo y entra otro presidente, puede hacer modificaciones a los contratos que ya tiene con China y con Rusia. Y lo peor, puede frenar el buen curso de la relación que tiene con esos países. Trato de entender de que intereses, principalmente estadounidenses, se beneficiarían mucho de que Brasil dejara las relaciones políticas exteriores que ahorita tiene con Rusia y con China. Aparte de que se quieren controlar el petróleo de toda América Latina. Con México ya lo lograron, con Venezuela pues están a punto. Pero bueno, Venezuela es otro tema del que no quiero hablar ahorita. Sin embargo, esa es la política que lleva el gobierno estadounidense y las grandes petroleras del mundo, que quieren ya adueñarse de todo el petróleo del mundo. Aquí no hay que verlo tanto como un ataque de gobierno, ¿no? Porque también hay multinacionales, principalmente los bancos, que afectan en las tomas de decisiones comerciales alrededor del mundo. También recordemos que China ya abrió su nuevo banco, el Banco de Infraestructura e Inversión Asiático, y que piensa poner como base de transacciones el yuan en ese banco. Ahorita tiene también dólar, pero a futuro lo está pensando quitar y tener solo el yuan. Más de 50 países se le unieron a este banco ya, y Brasil es uno de los principales países socios. Por eso también se afectaría al continente asiático si Brasil dejara de tener esa participación con China y con Rusia. Pues así están las cosas. Es muy seguro que va a haber mucho disturbio en las calles de Brasil en estas siguientes semanas y meses, y solo resta a los brasileños que están a favor de Dilma Rousseff mantenerse firmes en su posición y crear una desobediencia civil, ¿no? No hay necesidad de la violencia para imponerse. También nosotros como latinoamericanos fuera de Brasil tenemos responsabilidad, porque esto nos va a afectar a nosotros, le va a afectar a Paraguay, a Argentina, a Chile, a México y, como ya digo, a países de Asia. Nos va a afectar. Es bueno que demos nuestra opinión. Con esa opinión nos opongamos
a estas prácticas estúpidas de la clase política de Brasil, que todos están inmersos, la mayoría de los que están en contra de Dilma Rousseff están inmersos en prácticas de corrupción. Eso es todo, espero que les haya gustado este video, que les haya puesto a pensar un poquito sobre el tema. Si tienen algún comentario, no duden en exponer su opinión con total libertad, y hasta la próxima. Gracias.